Muy bien, bienvenido. La verdad es que estoy bien agradecido con usted de que haya aceptado venir aquí. Yo no sé si lo recuerde, pero yo fui uno de sus alumnos y no la culpo de que no se acuerde porque prácticamente ha sido de la maestra de inglés de toda la huerta. Así es que me da mucho gusto que esté aquí y primero que nada, bienvenida a la maestra María del Carmen Rosas Ruelas. Muchas gracias y yo también muy agradecida que te hayas acordado de mí. Y claro que si tu sonrisa y eso no ha cambiado. Lo que se me hace El difícil a cuerpo. veces, bueno, todos, ¿no? Lo que se me hace difícil a veces son los nombres. Yo más bien recuerdo a todos los alumnos por el apellido, pero como son muchos Palomera, muchos García, mucho pues, pero sí, tu cara sí la recuerdo. Eso Ah, sí no qué ha bueno. cambiado. El cuerpo cambió mucho, pero bueno, es parte de Es la gente parte que del se casa, cambio. ¿no? Y mire, Así maestra, es. le voy a ser honesto, hay cosas de cuando estuve investigando un poquito sobre usted, hay cosas que yo no Ujú, sabía. Por ejemplo, que usted nació en Tijuana y sus ujú, primeros años fueron allá. sí. No sé si recuerda un poquito de esos primeros años en Tijuana y que nos Ujú. pudiera compartir un poquito de cómo es la vida por allá, ¿no? Sí, pues mira, yo nací en Tijuana, Baja California, y era una colonia que se llama La Libertad. En ese tiempo estaba muy bonito y todo, pero vas creciendo y va cambiando todo. Y ya mi papá nos cambió a vivir a todos a playas de Tijuana, a 4 cuadras del mar, que también fue una época muy bonita porque en ese tiempo playas era como una casa en una cuadra, una casa en otra cuadra, que hoy regreso y no hay ni un espacio para casas. De hecho, caminábamos a la playa y haz de cuenta que pasábamos cerritos para llegar a la playa. Hoy ya no existen esos cerritos, son puras casas. Entonces nos tocó vivir en playas de Tijuana cuando parecía que era un pueblito. Llegaba a las 8 de la noche, no escuchabas ni un ruido de un camión porque ya no llegaba ningún camión allá. Hermoso, hermoso, estaba muy bonito. Entonces a mí me tocó vivir una Tijuana bonita, aunque por años enteros mucha gente de estos lugares sentía como que Tijuana era la perdición. Pero como yo les digo mucho, en todas las ciudades hay una zona roja o lugares buenos o malos, ¿no? Y quizás tuve el gran privilegio de estar en lugares bonitos que me dejó muy buenos recuerdos y muy buenas amistades hasta la fecha. Entonces yo de Tijuana, pues amo mi ciudad. Aunque a muchos les parece feo, porque en realidad si comparas Tijuana con la huerta, esta zona, esa es muy vegetativa y tropical, y allá es semiárida, pero por lo que salvaba mucho el querer esa ciudad es el mar, aunque no te puedas meter prácticamente en él, pero simplemente tener esa vista, ¿no? No, fue muy, muy bonita mi infancia y mi juventud en Tijuana. Algo que también me llamó la atención, maestra, es que estoy seguro que no sabe, Ujú, pero somos colegas. Yo ujú, estudié ingeniería en sistemas, ingeniería en ujú. teleinformática, perdón, Así y es. tengo una maestría en sistemas computacionales. Ah, ¿a Y poco? yo algo que Sí. no sabía de la maestra Carmen es Ujú, que es mi colega, ujú. estudiaste ingeniería en sistemas computacionales, ¿verdad? Estudié se llama CECITEC, que no tiene que ver con el CECITEC de aquí. Es una escuela particular como la ITES o el TEC de Monterrey, que la iniciaron los empresarios de Tijuana para crear empresarios, con todo con relación a las empresas. En realidad yo no iba a estudiar eso. Mi carrera desde niña que quise estudiar era medicina. Entonces primero fui a la universidad, hice el examen para medicina, quedé, gracias a Dios, en segundo lugar en el puntaje y al ir al CECI, porque hice la prepa en esa escuela también, fui por mis papeles y ya el rector de la universidad, porque gracias a Dios tenía buenas calificaciones, empezó, no, que la carrera del futuro, las computadoras. Entonces yo empecé, no sé por qué, me fui a eso, pero mi amor era medicina. Entonces era licenciado en sistemas computacionales y administrativos y llevábamos administración, contabilidad y programación de computadoras, que todo lo que vi entonces hoy es historia. Eran los idiomas de Basic, COBOL, Pascal. todo eso es historia hoy, ¿verdad? Y y sí, estuve ahí, no terminé la carrera. Hice solamente 4 semestres, eran 6 semestres. Y me fui a Estados Unidos y donde me tocó trabajar siempre fue en la área de computadoras, en escuelas y más que nada en escuelas. Estuve en el área de computadoras y lo que se llama uh, ayudante de maestra, que era estar enseñando, la maestra tenía una parte del grupo y yo tenía otra parte del grupo. Pero todo lo que fue sistemas me llevó a Estados Unidos a trabajar en eso. Pero pues sí, es tu misma carrera, licenciado en sistemas. ¿Fue complicado dejar la medicina o ya no retomaste, supongo, Ujú. nada de eso, ¿no? O sea, No, ¿por fue qué decidir de áreas completamente extremos, diferentes, ¿no? O sea, extremas. Medicina tenía varios compañeros que estaban ahí y muchos de los
¿cómo se dice? Cuando tienes que hacer entrenamientos y todo, eran en la noche. En una ciudad tan grande que te tienes que mover. Y mi papá era un poco celosito. Entonces yo decía, mi papá no me va a dejar en la noche. Que es un pretexto. Yo en realidad me hubiera aferrado y lo hubiera terminado. Y al final, pues hice esa carrera. Te voy a decir que duré 6 meses llorando en la biblioteca en cada momento de receso porque dije, la regué. No es mi carrera. Y aunque me fue bien en esa, no era lo que me llenara. Por eso es que dije, no, ¿para qué continúo? En realidad no me gusta. No me gustaba contabilidad, aunque la pasara. Y no lo retomé. Me fui a Estados Unidos, seguí y sin querer me fui yendo a la área de la educación, que te digo que era en la área de educación donde metí el conocimiento de las computadoras. Siempre me tocaba en laboratorios de computadoras. Y entonces así empecé y luego ya en clase. Y así fue como me fui yendo sin querer en lo que era dar clases. Y ahí de ahí le continué en eso. Tengo entendido que cruzaba a diario un tiempo de Tijuana a Estados Unidos para trabajar y Sí. también hubo una época por ahí como traductora. Ujú. Sí me gustaría que nos contara un poquito de cómo era eso, ¿no? Porque yo cuando supe que era traductora, porque así me pasaron el dato Ujú. nada más, Ujú. tenía mucha duda si era traductora de documentos o traductora así como el tiempo real, ¿no? Porque eso se me hace Intérprete. como increíble, ¿no? O sea, Ujú. el hecho de estarlo al mismo, bueno, digo, yo nunca pude aprender el Ujú. inglés tan fluido, pero ahora hacerlo en el tiempo real está, Sí. bueno, para mí es admirable, ¿no? Sí, primero cruzar la frontera es muy común en Tijuana. La mayoría de las personas cruzan la frontera para estudiar o trabajar. Pero en aquel tiempo no hacían los colonones que hoy hacen. Y haz de cuenta, si yo entraba a trabajar a las 7, salíamos de la casa a las 4:30 de la mañana para no agarrar el tráfico. En el proceso dejaba a mis hermanos en sus escuelas o sus trabajos y yo ya me esperaba, entraba a las 7, 7:30 y ya me quedaba. Este, pues empecé en la escuela. La escuela me dio un curso en Loyola Marymount, se llama ese colegio de Los Ángeles, en traducción e intérprete, porque aunque yo no había estudiado eso, el hecho de estar en mi casa en Tijuana y que todos los programas de la televisión fueran en inglés y a veces mi mamá no entendía, pues estaba traduciendo. Entonces tú te empiezas a hacer, a interpretarlo, qué bien, porque es interpretar cuando están hablando y yo explicarle a mamá. Entonces se nos facilita mucho a las personas que vivimos eso, que tú hablas el inglés y lo tienes que decir a otra persona. Entonces cuando estaba en Estados Unidos, ya en la escuela trabajando, de pronto había pues mucho latino y los maestros hablaban solo inglés y ya me hablaban de un grupo a otro, hablar con los papás, entonces ahí empezaba a interpretar, a explicar, a traducir lo que decían, o un documento que no entendían ellos de los mexicanos o latinos que iban, pues a ver, nos ayudas a traducir y así fue como empecé. Entonces me dan ese curso en Los Ángeles, en Loyola Marymount se llama esa universidad, y tomé el curso, que fue 2 fines de semana en Los Ángeles, y pues te dan todo el curso y todo, y ya seguí haciéndolo en Tijuana. En Tijuana hacía más que nada traducción y en Estados Unidos, en las oficinas, intérprete. Pero la cuestión de intérprete era como para apoyar a algunos alumnos en alguna clase que estuvieran recibiendo o era como O alguna padres, conferencia o algo así. padres, en conferencias también hubo mucho. Una vez una persona en Estados Unidos, para que los maestros escojan libros para dar clases, te pasan muchas editoriales, entonces tú escoges una. Y la escritora era una latina que cuando me dijeron los de la escuela, escríbele una carta para que venga ella misma, que hizo los libros, a explicar a los maestros cómo los vamos a usar. Entonces yo le escribí a ella en español, y como los latinos somos muy expresivos, como, ay, querida Alma Florada, se me olvida su nombre, estamos muy felices con su libro, desearíamos que viniera. Y entonces cuando ella viene a dar la clase a los maestros, ella lo va a hacer en español y los maestros son puros americanos. Entonces cuando ella llega, dice lo poquito que sabe en inglés. Quisiera saber quién me escribió la carta porque de seguro fue una latina. Entonces todos voltearon a verme y le dije, fui yo. Entonces ya le dije, es que la manera que se expresó no es como hablan los Estados Unidos. Entonces ahí me tocó interpretar todo lo que ella tenía que decir a los maestros americanos, cómo se debía llevar los libros. Entonces ella estaba hablando en inglés y yo iba hablando, ella en español y yo iba hablando en inglés. Y así es como participaba, pues ¿Verdad? trabajaba haciendo eso. Admirable, ¿no? De mi parte, Sí. digo, porque el idioma, yo no sé si estará de acuerdo o no, yo Ujú, espero que sí, que nos ujú. abre puertas por todos El lados, mundo ¿no? El hecho entero. de dominar algún idioma. Ni siquiera lo puedo pronunciar, pero fue presidenta en club
no sé qué, en Rotario. playas de Tijuana. Y por ahí nos comentan que ofrecían la oportunidad de servir y también divertirse. Ujú. Eso no lo tengo nada claro, no sé si nos puede ayudar a Sí, explicarnos un pues ya poquito. sabes que a nivel internacional está el Club Rotario. Entonces había la parte para jóvenes y se llama Club Rotarac, Rotarac. ¿No? Sí. Y en cada zona de Tijuana había como 7 clubs de Rotarac jóvenes y eran entre 18 a 28 años. Y lo que hacíamos es, teníamos que tener un programa y el programa que nosotros teníamos era ayudar a la Casa del Emigrante. No sé si has escuchado. Por todo lo que es la frontera y Casa del Emigrante. Y estos sacerdotes, porque eran sacerdotes los que la tenían, o monjitas, recorrían con algunos de nosotros, porque yo voy a decir, no tuve el valor de andar en la frontera porque encuentras muchas cosas duras, y yo no tuve el valor de hacerlo físicamente, así de ir con ellos. Iban y ayudaban a la gente que pues habían golpeado o violado o lo que fuera en la frontera y se los llevaban a la casa del emigrante, los curaban y todo y les ayudaban para el pasaje de regreso. Y mi función ahí era tratar de conseguir el dinero para pagar la medicina de la gente, comida, todo el club lo hacíamos. Yo era presidenta de ese club y hacíamos eventos y teníamos que tener eventos cada una vez al año para sacar dinero para ellos, ya sea que desfile de modas, que venta de algo, pero teníamos que hacerlo en grande para sacar dinero y sostener eso y también ir a un orfanatorio donde los niños, curiosamente cuando nos vieron dijeron, ay, son los mexicanos, porque los únicos que ayudaban a los orfanatorios en Tijuana eran los americanos que tenemos pegados, ¿verdad? Y casi no había grupos mexicanos que fueran. Entonces, al año íbamos 2 veces con los niños, llevándoles regalos para el Día del Niño, o Navidad, comida, etcétera, y estar pendiente de la medicina. Y esa era nuestra labor como Rotara, como jóvenes. Y pues la pasábamos súper bien porque pues era la edad de 18 a 28, sesionábamos en un restaurante que escogiéramos entre todos, hacíamos la sesión y ya continuamos que la comida o algo y a puro organizar eventos para esos lugares. Fíjese que yo pienso firmemente que ese tipo de acciones como que alimenta mucho el alma, ¿no? También por otra parte mucha gente lo puede ver y es respetable, como que tal vez pues no te deja mucho, digo, no sé cómo era en ese sentido, ¿no? Pero creo que la sensación que te da el hecho de ayudar, y se lo comento porque sé que es una persona que siempre ha ayudado mucho a las personas, te hace sentir muy bien, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre Sí, eso? o sea, lógicamente no vas a ganar dinero. Todos los clubes o lo que hagas por la gente no es ganar dinero. Es como tú dices, la satisfacción de que hiciste lo que pudiste para ayudar a alguien. Hubo un suceso muy grande en Tijuana en esa ocasión donde se dio cuenta que a los niños que regresaban los agarraban los policías. Entonces el padre se da cuenta, va y rescata a los niños y se los lleva a la casa del emigrante. Entonces, me acuerdo que ya yo estaba en la casa y que veo las noticias, la casa del emigrante está rodeado por puros federales. Pero ¿por qué? Y ya hablo, es que está pasando eso. Entonces, ahí la labor de nosotros como club era buscar a los licenciados y todo e ir rápido a la casa del migrante para salvar a esos niños de que no se los llevaran los policías y poderlos mandar a una institución que los ayudara a llegar a su casa. Y fue una cosa muy, muy pesada. Me acuerdo que me decía el padre, ¿no quieres ser monja? Y le dije, no quiero, un tiempo cuando tenía 14 años que sueñas con todo eso, dije, quería ser monja, pero ahora no quiero ser monja porque cuando eres monja tienes que acatar las órdenes. Y yo con este tipo de eventos no, porque sí, sí me enojaba. Y decía, y no vas a poder decir nada y acatar. Entonces prefiero estar afuera y ayudar por fuera que estar allá adentro. Eso se lo dejo a ustedes. Pero sí, la satisfacción de poder ayudar a alguien, o sea, no tiene nada que dejarte más que sentirte bien a ti, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Probablemente por la frontera y porque obviamente ayudas a gente de muchos otros lados, Ujú. no, no vuelve, yo quiero pensar que no vuelves a ver a la gente. No ¿Hubo alguien vuelves. que lo vieras después, que te Jamás, contactara? jamás, porque eran de todo el mundo. No nada más eran latinos, había muchos de Haití que todavía, muchos africanos, muchos chinos, de todo el mundo, porque muchos llegaban por Ensenada en barcos y todo, y al final pues terminaban muchos heridos. Yo digo que yo no tuve el valor de ir a la frontera como muchos de ellos. Yo dije, a mí busca, dime cómo saco el dinero, licenciados, traer lo que tenga que hacer, pero se me hace muy duro enfrentarme a ver esa realidad ahí en el lugar. Y no todos podíamos, ponerle que la mitad del grupo, más que eran los muchachos, iban con el sacerdote y las demás aquí nos quedábamos consiguiendo lo que se tenía que conseguir. Se ocupa mucho valor de estar ahí, mucha fuerza, porque todo lo que ves.
Si tuviera que hablarnos de lo mejor y lo peor de que tiene Tijuana, ¿cuál sería su Lo opinión? mejor que tiene es su gente. Esa es la pura verdad. Porque como está hecha por toda la gente del mundo, no nada más, hay muchos armenios, crecí con muchos de ellos porque estuvieron en las escuelas que yo estuve, de muchos países que hicieron grande Tijuana. Muchos de ahí también, que son familias que son casi del inicio de la tía Juana, ¿sí? De la famosa tía Juana de Tijuana. Entonces su gente, porque en realidad, al menos el tiempo que yo estaba, no había como división de clases. Mi familia era media baja, y yo en las escuelas que estuve, porque estaba becada, pues estoy diciendo que es como los pagos del TEC de Monterrey. Pero yo estaba becada en la prepa y en la universidad ahí, gracias a Dios. Mi papá pagaba si acaso el 10% por las becas que yo tuve ahí, y nunca me sentí que me hicieron sentir menos, aparte no me sentí, lindísimas personas, hasta la fecha somos grandes amigos, todos estamos en los grupos de WhatsApp, gracias a Dios por el celular en ese aspecto, continuamos juntos, y ellos eran gente que en realidad tenían empresas grandes, porque pues eran los hijos de los empresarios de Tijuana. Nunca sentí una diferencia de clases, jamás. Mi casa podría ser la casa típica chiquita de 2, 3 cuartos, y la casa de ellos eran mansiones, pero nunca sentí esa diferencia. Entonces, al menos del tiempo que yo estuve, puedo hablar que la gente, o sea, la gente en Tijuana. Y luego, últimamente ha crecido mucho más la cultura, que entonces hay una promoción muy grande de cultura que sí nos hacía falta en Tijuana antes. Y todos los chefs de muchas partes del mundo están yendo, haciendo crecer a Tijuana en esa área de la comida, de tanto gourmet o como la típica mexicana. Pero Tijuana está creciendo mucho en la área cultural y en la gastronómica. Entonces va creciendo para bien. Sí tiene físicamente quizás áreas feas, pero también tiene muchas áreas bonitas. Y lo peor de Tijuana. Lo peor de Tijuana, uh, había una calle muy que todo el mundo la conoce a través de los tiempos, que es la calle, la Coahuila se llama, y era la calle La Zona Roja. ¿Sí? Y pues regularmente nadie, como papá, nunca vayan a pasar por esa calle, no sé qué, y pero no, en realidad fuera de ahí no te puedo decir, a mí no me tocó ni robo ni nada, no me tocó la parte de Tijuana que están viviendo ahorita, como aquí estamos viviendo igual, no me tocó, para nada. Entonces, tuve ese privilegio quizás vivir en una zona más calmada, con gente muy bien, que siguen siendo mis amigos desde que yo tenía 11 años. Somos amigos todavía los mismos que vivíamos en playas de Tijuana. Entonces, no te puedo decir nada, porque al menos el tiempo que yo estuve ahí, me tocó todo bueno. Visualizando un poquito la vida que me está contando, yo veo como que su vida gravitaba en ese momento, digo, poniéndonos en ese Ujú. preciso momento de espacio, gravitaba en eso, ¿no? O sea, ¿cómo llegas entonces a la huerta? O sea, ¿por qué? Digo, no estamos cortitos, Ujú, ¿verdad? No sé ujú, si nos pudieras contar qué fue lo que pasó o por qué estás aquí. ujú. Mi papá es del Grullo, Jalisco, toda su familia. Mi mamá, su familia más bien es de la villa, pero su familia se vino a vivir aquí a la huerta. Hace como en los años, yo creo que 65, 60 por ahí, no, un poquito antes, porque yo soy de 62, un poquito antes se vinieron ellos aquí. Entonces, mi papá y mi mamá se casan aquí, en la huerta, y se van a vivir a Tijuana, porque mi papá ya antes de casarse con mi mamá ya llevaba como 10, 15 años viviendo allá, y su familia también estaba allá. Entonces se casa y se van a vivir a Tijuana. Entonces ya nazco yo en Tijuana, y pues como ellos son de aquí, las vacaciones de nosotras iban a ser acá. Y veníamos de vacaciones entre el Grullo y la huerta. Y ya en esas vacaciones, pues ya conozco a mi esposo. Y yo era una niña todavía cuando lo conozco. Yo tendría unos 10 años, que no te va a gustar nadie en esos 10 años, pero no se te olvida la persona. Y pasa el tiempo, regreso a los 18 años, regreso a los 20, y ahí ya nos hacemos novios, y pasa el tiempo, nos casamos y termino aquí en la huerta. En 1989 ya estoy aquí en la huerta. ¿Qué resultó de, digo, Ujú. imagino que tiene hijas, ¿no? Sí, tengo tres hijas. Este, y pues feliz de estar aquí en la huerta, porque yo siempre decía, me case o no me case con alguien de acá, del Grullo de la huerta, yo me voy a ir a vivir al pueblo, porque me sentía más a gusto viviendo en el pueblo. Me fascina vivir en el pueblo. Yo de hecho evito lo menos que pueda ir a la ciudad. Yo voy a Guadalajara, me embolo y yo estaré un día, pero ya casi quiero venirme inmediatamente. Yo soy muy feliz aquí en la huerta. Y sí, tengo 3 hijas, y soy abuelita de 2 niños, de mi hija más grande. Y pues felices aquí.
En la huerta. Cambia mucho la vida, digo, me voy Ujú. aprovechando lo que nos comenta, cambia mucho la vida de al convertirse en abuela, porque digo, hay muchas opiniones sobre eso, ¿no? O sea, Ujú. yo escucho muchos comentarios que cuando se hacen abuelos, es diferente el trato que con los Oh, niños, sí, se convierten en otras personas. Digo, a mí me pasó, totalmente. mi madre, que la amo con todo mi Ujú. corazón, pero no tiene nada que ver la versión de abuela que es, o Que sea, con con mamá, ¿no? nosotros nos llegó a pegar y se lo agradezco mucho, Sí. porque creo que nos ha ayudado mucho, cómo nos educó. Ujú. Pero ahorita no quiere ni siquiera que le hable mal a William, mi niño. Ujú. Cambia mucho la vida. Sí, totalmente. Este, tú lo ves en videos o memes que sacan, pero hasta que lo vives te das cuenta que sí es cierto esos memes que sacan, que te dice tu hija, a él sí le permites todo, pero a mí no me, ¿verdad? Pues sí, o sea, no, es un amor muy grande que sientes. Como dicen, es como que tienes una segunda oportunidad de tener a tu hija que a veces por el trabajo cuando estás recién casado, no, como que se te pasa ese tiempo. Y entonces vuelves a tener la oportunidad de estar con alguien que viene de ti también, porque viene de tu hija, ¿no? Entonces, sí, sí, los vemos y como que tomas más atención a los cambios de lo que hablan, de lo que juegan, de lo que te platican. Y tú emocionado, mi esposo que se ve como un poco gruñoncito, que así se ve, no, pues los niños lo hacen como quieran. Él los adora. Él no se puede dormir si no le habla a mi hija y le dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los niños? Y que los niños le platiquen. No, sí, cambia la vida en ese aspecto. Mucho, mucho. Bueno, y si de algo la conocen o lo ubican aquí en la huerta, porque bueno, sabemos que es Ujú, muy conocida, es por lo del inglés, ¿no? ujú. ¿Cómo llegaron a esas primeras oportunidades? ¿Cómo fue comenzar aquí a Para aprender trabajar en la inglés. huerta? Sí. O sea, primero voy a decir cómo aprendí inglés, que a veces muchos dudan, pero es la realidad. Y que a todos les digo, si escuchas mucho las caricaturas de niño, o sea, vas a hablarlo. Nosotros, pues, sabes que vivíamos en Tijuana, como bien comentaste, y en esa parte que vivíamos de Tijuana no llegaba transmisión de caricaturas en español. Entonces, la única caricatura que nos llegaba era en inglés. Entonces, no sé, cuando uno está niño es una esponja que absorbes todo. Nadie te tiene que explicar, él dijo esto, nadie. No sé por qué, lo captamos y ya lo estábamos hablando. Hasta que cumplí 8 años, mi papá nos mandó a estudiar a Estados Unidos para que aprendiéramos, ya lo hablábamos, pero faltaba saberlo escribir y leer. Entonces, a los 8 años que nos mandan a Estados Unidos, ya aprendí a leerlo y a escribirlo. Y luego regresamos a Tijuana a terminar la primaria y luego así nos trajo para secundaria, ya no quería que viviéramos en Estados Unidos. Y ya nos mandó a estudiar secundaria un año, me regreso, el colegio un año y así estuve. Entonces aprendí el inglés y cuando yo de pronto quería juntar dinero para venir aquí a la huerta, antes de trabajar en Estados Unidos, daba clases de inglés a todos los vecinitos a los 13 años. Y ahí empecé con eso. Luego ya en Estados Unidos a dar clases. Y cuando llegó aquí a la huerta, pues todavía no había computadoras. Y yo lo que sabía, pues eran las computadoras. Fue primero creo que fue Ban Rural y luego la presidencia tuvo. Pero yo ya empecé con el inglés porque unos primos de una prima de Beto Leti Ramírez me empezó a decir, ¿no quieres dar clases? Y yo decía, ay, sí quisiera. Y pues bueno, ya entre ellos y la esposa del doctor Javier Sánchez, ellas se juntaron y me dijeron, ay, empecé a dar clases a un grupo de adultos y luego a jóvenes. Nada más que antes no eran, hoy apenas están aprendiendo en ser constantes. Los primeros años que yo di clases de inglés particular, si acaso iban 1 o 2 meses y así, y ya se desaparecían los grupos y así, porque muchos quieren en 1 o 2 meses hablarlo. Y como yo les digo, ¿cuántos años llevas estudiando español y todavía no lo hablas bien, ni lo escribes bien? Entonces lo mismo es en inglés, o sea, es un tiempo que se toma para hacerlo bien, ¿verdad? Más que nada porque no estás hablándolo diario o escuchándolo diario en inglés. Si lo escucharas diario en inglés y tuvieras con quién hablarlo, aunque no lo hicieras perfecto, te soltarías a hablarlo. Pero no tenemos esa oportunidad porque no estamos en la frontera, que fue la oportunidad que tuvimos nosotros de estar en la frontera. También les digo a los alumnos, han aprendido mucho. Si un día tienen que ir a Estados Unidos, el verse forzado a hablar, lo que aprendieron va a salir. ¿Por qué? Porque no te va a quedar de otra. Tienes que comunicarte. Y todo lo que aprendiste ahí lo tienes. Y va a salir en el momento adecuado porque no va a haber nadie a un lado que te ayude. Entonces lo que tú sabes va a salir. Y sí, gracias a Dios, muchos con el tiempo dicen, sí, 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 sí salía una que otra palabra y ya iban armando la oración, ¿no? Entonces así es como llego aquí, no hay en qué trabajar, empiezo en mi clase, en mi casa a dar clases particulares, en 1990 exactamente empecé, que hasta todavía doy clases en mi casa,
Y luego pasaron los años y entró a dar clases en la secundaria, en el año 2000 creo que fue, en la secundaria igual, en la prepa en el año 2000. Y que me encantó, pero al final fueron muchas horas porque eran los dos lugares y sí fue muy duro. En el registro de todos los alumnos, en los exámenes de registrar, eso fue lo que, no dar la clase, o sea, estar registrando todo. Y así es como empiezo a dar clases aquí, en la huerta. Sabes que yo he pensado mucho bueno, digo, nosotros aquí tenemos la posibilidad de recibir clases o de que nuestros niños vayan a clases de inglés como tal, desde su percepción. ¿Cree que es posible, o sea, que realmente un niño pueda hablarlo fluido y Sí, escribirlo sí. con las clases que se dan en las escuelas? Porque pues obviamente falta mucho esa parte de rebotar, ¿no? De lo que nos comentas. Desgraciadamente, no hay un seguimiento que ojalá empezara en el kinder, ponle tú que 1 hora diaria tuvieran de inglés y siguieran secundaria y prepa, y lógicamente sí, porque las escuelas particulares lo manejan. Yo tengo alumnos en la casa que de pronto llegan y me dice su mamá, estuvo 6 meses nada más en una escuela particular en Guadalajara, y los niños, muy buena pronunciación al menos, no sabrán muchas palabras, pero entienden algo y se van más fácil en ello. Sí, sí se puede, ¿cómo no? Tengo muchos alumnos de hecho una alumna me acaba de preguntar antes de venirme, maestra, se podría, es mejor el inglés que vemos aquí formal, porque es un inglés formal que enseñas, el inglés como debe ser, que el inglés de la calle. Le dije, mira, aquí yo te voy a enseñar el inglés formal. El inglés de la calle lo puedes ir aprendiendo en las canciones, porque hablan mucho como hablan los jóvenes y pegan las palabras, y ese es el inglés de la calle. Le dije, pero si tú estuvieras allá, vamos a ver como cuando se van las personas y que trabajan en la construcción, ellos empiezan rápido por escuchar, a saber ciertas oraciones y los nombres de las herramientas en inglés, porque eso es lo que van a escuchar diario y usar. Entonces, si tú estás en un lugar, en un medio ambiente donde siempre se escucha algo de inglés, algo vas a aprender. Entonces, yo sí sugiero mucho que desde niños les pongan, ahora pues con el YouTube tienen todas las caricaturas en inglés, muchos programas de inglés, sí ayuda. Yo estoy haciendo Duolingo, estoy haciendo francés. Y me doy cuenta que nada más escucharlo y repetirlo, escucharlo, se te va a quedar una que otra palabra. Y de pronto si escucho algo, ay, mira, escuché esto y me emociona y le digo a mis alumnos, ahora sé lo que sufren al aprender el inglés. Pero ya me doy cuenta también que escuchar, se te queda. Entonces sí es viable, pero tiene que haber un seguimiento. Sí, de que empiezas de chiquito y seguir todo el tiempo. Porque vuelvo a decirte, es como el español. Muchos creen que porque lo hablan lo están hablando bien. No, ni lo hablan bien, ni lo escriben bien. Y no importa que lleguen a la prepa. En la prepa a veces hermanos sin H. Sí, entonces, esos problemas. Entonces ahora imagínate en inglés, que no lo practicas diario, más que a la hora que vas conmigo a clases o con el maestro de la secundaria o la prepa. ¿Verdad? Y ahora pasa una cosa, como fui maestra de la secundaria y la prepa, tienes a veces muchos alumnos y y vamos a poner que 40 alumnos tienes y 10 lo agarraron y 30 no. Y tú tienes que seguir un programa. Para mí eso era tan difícil que decía, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a seguir y voy a dejar 20 atrás? Entonces tienes que buscar las maneras de cómo hacerlo cuando tienes tantos alumnos. ¿Saben? A mí me pasaba algo porque hace tiempo bueno, mi papá conoció a unas personas canadienses ahí en Melaque y ellos como que era parte de su labor con nosotros, ¿no? Ujú. Trataban de platicarnos en inglés, Sí. me decían mucho, William, tú puedes aprenderlo. Yo siempre les decía, mi inglés es malo en español y ellos me motivaban, no, que es muy bueno. Ujú. Y con ellos podía entablar conversaciones, digo, porque me lo hablaban lento, Sí. siempre. Ujú. Y hace poquito tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y fui con una prima, mi prima Sara, que le mando saludos. Ujú. Y yo le dije, quería comprar algo. Y dije, bueno, es una compra de un artículo así cualquiera. Dije, pues deja calarme, ¿no? Déjame ver si lo puedo hacer solo. Ujú. Y ya si no, pues ya entras tú. Y ya yo llegué bien valiente. Dije, obviamente voy a poder. Pues yo me comunico Con con mi los amigo Oscar canadienses. de Canadá y lo puedo entablar. Y en cuanto llegué ahí al mostrador, me quedé congelado, pero creo que fue porque me lo hablaban muy bonito, pero súper rápido, ¿no?
Entonces para mí fue eso como muy difícil, ¿no? Ujú. Y usted ya tiene 25 años dando clases de inglés, al menos es el dato que me pasaron, puede que Yo, sea desde más el, o menos. aquí en la huerta, desde, te digo, del de 1990, entonces son 35 años, 36 más, porque mi hija tiene, sí, 36, 37 años. Qué bárbaro. Aquí en la huerta y en Estados Unidos fueron 5, ¿Usted entonces son más de siente que 40. cansa el hecho de estar? No, no cansa el dar clases, explicar, ni nada, inclusive pues ya lo sabes de memoria. Lo que a mí me cansaba en las escuelas, nada más te digo, era el registro, calificar todo, porque sí me gustaba ver si lo hicieron o no lo hicieron, no de que, ahí está, ya te lo revisé, no. Eso es lo que me cansaba, porque pues eran 2 escuelas, a veces 3, porque también di en el tecnológico, y tener todo eso, sí era pesado. Pero dar clases, no. Y más cuando ves que al alumno le gusta, porque el privilegio de tener clases en mi casa es que la mayoría, vamos a poner que a lo mejor el 10% los lleven a fuerzas, pero a la mayoría le gusta. Entonces, no tengo ningún problema. Ahí van, cada quien a su paso, y como en mi grupo no deben de pasar de 15 alumnos, cada quien, tú vas a ver que cada quien tiene un libro diferente. No estamos a parejo todos. Puede que en el mismo grupo haya uno de prepa, uno de secundaria, uno de primaria, porque a cada uno va a su paso. No lo voy a acelerar a que vaya parejo con el grupo, no. Cada quien, a cada uno le explico, estoy explicando, van trabajando, vamos hablándolo, y cada quien a su paso, porque les digo, no se estresen. La ventaja que tienen de estar aquí es que van a preguntar las veces que no entiendan. Y eso es difícil en la escuela, como te digo, porque tiene que seguirse el programa. Entonces, ahí tienen esa oportunidad. Bueno, en esos 35 años ya me enseñando inglés, ¿ha cambiado algo, digo, de manera personal, en cómo usted lo enseña? Ujú. Ha ido cambiando como, no sé, las herramientas pedagógicas, aunque sean como de manera como intuitiva puede ser, pero Sí. sí ha cambiado o todo Pues el tiempo ha sí, seguido el no, mismo? no, tienes que cambiar porque como un ejemplo ahorita, y de hecho lo hicimos en la secundaria, en la prepa y la secundaria lo hice mucho, de que de pronto decía, estamos hablando del tiempo pasado, entonces lo que van a hacer por equipos, cada quien va a hacer un noticiero. Y como el noticiero es hablar puro en pasado, porque vas a decir lo que ya pasó, entonces aparte que era divertido, pues tenían que ver cómo iban ellos a montar ahí su lugar de noticias y cada quien que no le tocaba el clima, deportes, y lo tenían que hacer en pasado. Entonces, de esta manera como que los emocionas un poco más, o a ver, por equipo van a cantar una canción, pero no lo van a seguir, ¿cómo le van a hacer? Entonces, aparte que se divierten, pues desarrollan el escuchar la música, el intentar hablarlo, porque pues no a todos se les facilita. Puede que a lo mejor te guste matemáticas y no mucho el inglés, ¿no? Entonces va a haber de todo, ¿no? Y sí, como he hecho ahorita en la casa, cada uno tuvo que levantarse y presentarse a sí mismo, y luego una vez a la semana escuchamos una canción para que se desarrolle el oído, y poner en los espacios qué palabra, porque la saco, borro espacios y alrededor las palabras, a ver cuál palabra va ahí al escuchar, ¿no? Y tienes que buscar, o juegos, con niños chiquitos más que nada juegos. Sí tienes que ir innovando. No lo hago seguido, me agarro más por lo que veo que ellos rápido captan, ¿sí? Como ahorita, digo, bueno, me agarro con el grupo, ¿cómo me preguntarías tú, bebiste leche hoy? Entonces, todos saben que tienen que hacerlo con el do you. Y al escuchar otro también, ¿cómo me preguntarías, comiste pizza? Entonces ya gracias a Dios como que lo están agarrando bien, porque hacer las preguntas por escrito es más difícil. Entonces quiero que lo usen ya nada más, así que entiendan, ay, ¿cómo le pregunto a esta persona si le gusta eso? ¿Te gusta eso? Entonces ya el do you con todo lo demás hace ese presente, ¿te gusta esto? Y en eso estamos. Y parte veo que ha funcionado mucho, pues. Y así tienes que Otra de las buscarle. cosas que me enteré por ahí, digo, si me equivoco en alguna de las cosas que le digo, pues entiéndame, no fue la Ujú, información que nos pasaron, pero otras de las cosas que nos dijeron fue que le gusta mucho la lectura ujú, y la historia, ¿no? Y mucho. la política también. Más, ya ahorita que ni la política quisiera, pero más que nada es historia y literatura. Yo doy clases de inglés, o empecé a dar clases de inglés porque pues aquí hacía mucha falta los maestros, ¿verdad? De inglés. Pero si en realidad me pusieran a escoger aparte de inglés, la clase que me gustaría mucho dar es historia y literatura. De hecho, yo lo di en la secundaria, di historia y en la preparatoria di literatura.
Fue un año de literatura en la prepa y fue un año, 2 años de historia en la secundaria. La historia para mí es como un cuento, entonces me gusta contárselas como un cuento. Y los chicos sí les gustó mucho. Porque no era nada más, siente y abre este libro, no, pues qué aburrido, porque la historia a muchos no les gusta, les aburre. Entonces más bien contárselas como, ay mira, y porque tuve un maestro muy bueno de historia, que el maestro así no lo contaba, entonces yo quise agarrarme de eso, que nos emocionaba contando, ay mira, les voy a contar un chisme, este señor hizo esto, y entonces los chicos se prenden y sí, sí les gusta mucho. Y literatura también, de hecho en la secundaria movía el recibir los libros que llegaban a la biblioteca y hacía, según yo, así como la Feria Internacional del Libro, hacía la Feria Internacional en la secundaria de exponer los libros y que los chicos fueran y lo vieran, porque de otra manera no entraban a la biblioteca. Sí, me encanta la literatura. Si nos tuviera que hablar de su mejor libro, ¿cuál sería? Tengo varios autores diferentes. Una autora que me encanta se llama Taylor Catwell y ella tiene muchos libros como El León de Dios, El Médico de Cuerpos y Almas. Hay muchos. Son muchos estilos diferentes de diferentes autores. Y la política por el lado, digo, yo nunca la he visto como en el mundo de la política. No. Solamente como más que nada con mis hijas o con las personas cuando hablamos sobre lo que está pasando a través de los tiempos en la área de la política. Pero sí, lo menos que me pueda meter en ello. ¿No? Sí. Maestra, me gustaría seguir platicando mucho con usted. Obviamente, pues el tiempo se nos acaba. Pero bueno, yo estoy bien agradecido de que haya estado aquí. No sé si quiera traer algo para contarnos algo. No. Yo nada más agradezco la invitación y que hayas sido tú un alumno mío que me está entrevistando. Pero yo nada más puedo decir, muy agradecida en la huerta, porque lo que he ganado como maestra aquí es tener a mis alumnos saludándome en la calle o que vas pasando por los pueblos y los ranchitos, teacher, y me gritan en inglés, teacher, y todo, ¿no? Eso es lo único que puedo decir, que muy agradecida en la huerta, quiero mucho al pueblo y muy buenos alumnos que he tenido aquí. Eso es lo que he ganado como maestra aquí. No, bueno, para mí un placer tenerla por aquí. La verdad es que yo ni siquiera me atrevía a contactarla directamente, lo hicimos a través de Estíbaliz, que también le agradezco mucho que nos haya brindado, ¿no?, esta posibilidad, ¿no? Y ojalá que le siga yendo bien, que la sigan saludando, que siga teniendo eso bonito, porque al final de cuentas yo creo que es de lo más importante que nos puede dejar el ser humano, ¿no? Al final de cuentas vamos a estar un tiempecito nada más aquí. Así es. Y bueno, lo que usted ha hecho durante toda su carrera de ayudar tanto a la gente desde que estaba en Tijuana, seguirlo haciendo aquí y sobre todo letrarnos en el área de inglés, pienso que es una labor que la vida se lo va a devolver. Y me gustaría terminar que nos contara un poquito de que si usted tuviera que elegir cómo ser recordada, ¿cómo sería? No, pues nada más que fui una persona que estuve cuando la ocupaste, sí, que te ayudé en lo que pude, en el área que sea, no solo en inglés. Así quisiera ser recordada como una persona que estuvo ahí cuando lo necesitaste. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias a ti.